En este video vamos a hablar de una opción para la educación alternativa que nos ayuda a contestar dos preguntas que mucha gente tiene sobre esta educación. La primera pregunta que pueden tener es cómo certificar un grado para sus hijos. Y la segunda pregunta es, si yo no sé qué hacer, ¿dónde encuentro una guía? ¿Quién me guía? ¿Cómo me ayuda para yo saber qué debo hacer y cómo lo hago? Entonces, para facilitar esta entrevista, tengo aquí a Mónica Cardona. Hola, Mónica, gracias por estar conmigo. Hola Alma, gracias a ti por la invitación. ¿Puedes contarnos un poco de ti y cómo llegaste a este camino de educación en casa? Bueno, quiero contarles que yo soy madre educadora en casa desde el 2016. Llegué a este camino porque mi hijo, como muchos casos que conocemos, fue muy maltratado por el sistema escolar tradicional, pero no por los niños, sino por sus profesoras, porque era un niño muy activo, muy inquieto, que no se concentraba con facilidad según ellas, que a toda hora quería ver lo que pasaba afuera, bueno, una cantidad de cosas. Y llegó a ser un punto tal la presión y el maltrato que recibió que yo me vi obligada a retirar a mi hijo del colegio. Ya había empezado a estudiar la posibilidad de otro tipo de educación, como de otro tipo de pedagogía. Él estudiaba en un colegio público, pero eran colegios muy costosos, y la neuropsicóloga que lo estaba viendo fue la que me habló en primera instancia de la educación virtual. Y empecé pues como a investigar eso, pero como la salida del colegio fue sorpresiva, entonces fue lo primero que hice. Y ahí empecé el camino de educación en casa, que ha ido como madurando y cambiando a partir de la experiencia y de las vivencias hasta llegar a lo que tenemos en este momento. Entonces, tú estás trabajando con Vicky y ustedes han comenzado un proyecto juntas. ¿Me puede contar de ese proyecto? Claro que sí, mira, Victoria Méndez es mi amiga y socia y también es madre educadora en casa de su hijo. Vivió un proceso parecido al mío, o sea, de una forma, digamos, muy inesperada, tuvo que retirar a su hijo del colegio y empezó de la misma manera. Eh, Transitando este camino, empezamos a encontrar diferentes situaciones que se nos presentaban, como por ejemplo que la plataforma ya no fue suficiente, porque empezamos a necesitar más libertad para educar a nuestros hijos, pero queríamos conservar como esa parte de la certificación. También la pregunta de que si no educábamos en plataforma, ¿cómo certificábamos? ¿Qué les enseñábamos si no tenían una plataforma? Y empezamos a solucionar esos problemas cada una por su cuenta. Luego nos conocimos y empezamos a hacer muchas cosas juntas y nos dimos cuenta que esa experiencia que ya teníamos, perfeccionándola un poco más y asociándonos con el colegio con el que trabajamos hoy en día, se convirtió en el proceso que es Brain Community, que además de ser una guía, digamos un puente para las familias, entre la familia y la parte de la legalidad que proporciona el colegio, pues también es un apoyo. En cuanto a guía, conversación, muchas veces los padres en este camino nos sentimos muy solos, entonces contar con unas personas que saben un poquito más, que han caminado un poquito más, que ya han arreglado ciertas cosas que se les presentan y que nos pueden ayudar en eso. Esa es la esencia de Brain Community. Entonces, ¿cómo hacen esa conexión para cerrar la brecha entre la familia y la parte legal? ¿Cómo han hecho eso? Bueno, tenemos unas familias que desarrollan un proyecto que se llama el proyecto En Mi Entorno. Ese, por ejemplo, lo hace mi hijo, lo hace el hijo de Victoria, lo hace la hija de Alma, varios niños. Es un proyecto en el que el niño escoge cuál es su entorno, qué parte de su entorno le gusta el trabajar, y no solamente un entorno físico. Tenemos, por ejemplo, una niña que su entorno es la familia. Después de definido este entorno, escoge la forma en que quiere trabajar. Por ejemplo, mi hijo es muy audiovisual, entonces él lo que está produciendo es una pieza audiovisual. Y su entorno es el exploratorio, porque le gusta mucho este sitio. Cuando el niño tiene esto definido, entonces ya viene la parte legal, la parte que hacemos con el colegio. Cada semana enviamos a la familia unas guías de cada área, de las que pide o exige el Ministerio de Educación que debe saber un niño en Colombia. Esas guías contienen la información o los contenidos. Por ejemplo, mi hijo es sobre la célula. Como él es audiovisual, entonces él va a producir un video en el que nos compara
las partes de la célula con la organización del exploratorio y qué papel desempeña cada uno. Es una forma de él apropiar ese conocimiento, pero en su entorno y de la forma que le gusta hacerlo. Ese es un tipo de familia con las que trabajamos. Hay otras familias que dicen, no, yo quiero que mi hijo aprenda estos contenidos y certifique su grado por medio de un examen. Entonces, les tenemos dos opciones. Una es que todas las semanas les enviamos su guía con los contenidos que ellos deben aprender, con ayudas, con videos, con explicaciones, con talleres, con todo lo que les sirve para aprender estos contenidos. Y lo vamos haciendo así durante todas las semanas. Al terminar el año, estas familias o estos niños presentan una evaluación, que es una evaluación virtual, tiene una duración de 2 semanas y tiene 50 preguntas por área. ¿Cuál es la diferencia con lo que yo puedo hacer solo? O sea, yo igual puedo hacer mis guías, tener unos contenidos, enseñarle a mis hijos, ir a una institución educativa y ellos me hacen una evaluación para certificar. Pero hay dos cosas diferentes. Primero, que no es tan fácil de conseguir realmente. Como dice en el papel, es una cosa, pero conseguirlo no es igual de fácil. Y lo otro es que esta evaluación que presentan por nuestro proyecto con el colegio con que estamos asociados, la hacen virtual y la presentan en su casa. Tienen 2 semanas para realizarlas, entonces están con el acompañamiento de sus padres y en el entorno que les es seguro para presentar esta evaluación. Tenemos otra modalidad que son las familias que dicen, no, yo puedo realizar mis guías, yo sé cómo les voy a enseñar, solamente quiero los temas que hay en ese examen, o sea, sobre qué le van a preguntar. Entonces, quincenalmente les mandamos la temática para que ellos lo vayan desarrollando. Y unas familias, también esta es otra, que son familias unschooling, ellos tienen un tipo de aprendizaje diferente y al terminar el año, por algún motivo quieren hacer una certificación. Entonces nosotros les recibimos toda la evidencia de lo que hayan hecho en el año. Es un proceso que se demora más o menos unas 3 semanas, 3 o 4 semanas. Cogemos todas esas evidencias y nos fijamos qué tiene ahí. Aquí en este aprendizaje tiene tales cosas de lenguaje, tales cosas de ciencia, y ya le decimos a la familia, está bien, el niño tiene todo el contenido que necesita para el grado, o falta que le enseñes tal y cual cosa, y ya la familia complementa y el colegio expide la certificación. Pero siempre se expide en base a evidencia de que el niño sí tiene conocimiento. Entonces, deja que la familia unschooling tenga su libertad de que el niño aprenda a través de sus intereses y sus gustos, pero ellos van recogiendo la evidencia que ven que él está presentando a través de sus intereses. Y ustedes ubican ese aprendizaje en las áreas donde cuadra. Eso es... Sí. Ok. Exactamente. Entonces, eso es lo que hacemos. Ok. Entonces, en ese sentido, digamos que si un niño hace una investigación de nidos o de cucarachas o bueno, lo que sea, y aprende bastantes cosas ahí y muestran la evidencia de lo que aprendió, ya ustedes lo ubican. Exacto. Entonces nosotros cogemos el nido sobre el que están aprendiendo, todo lo que ellos nos mandan, la evidencia, sus videos, todo lo que hicieron con el nido, y nosotros nos fijamos qué parte de sociales tiene, qué parte tiene de matemática, porque es que todos los aprendizajes, estos son aprendizajes muy interesantes y tienen de todo, o sea, tiene matemática, tiene ciencia, tiene lenguaje. Lo que pasa es que los papás muchas veces lo hacemos de una manera que es fantástica, que es mucho más natural, que el niño desarrolla creatividad, desarrolla una cantidad de cosas y apropia un conocimiento excelente, o sea, que jamás olvidará porque es desde lo vivencial. Pero ya nosotros lo convertimos como a la parte legal, por decirlo así, o sea, decimos qué hay ahí, qué cubre y cómo el colegio puede certificar con esas evidencias. Entonces, cuando ya tiene toda la evidencia, dependiendo de cualquier manera que la familia escoja hacerlo, ¿qué puede anticipar la familia de la certificación? ¿Qué es lo que reciben para esa necesidad? En este caso particular, la familia recibe la certificación que emite el colegio, en la que dice, pues bajo todos los parámetros legales, que el niño está facultado para ser aprobado en ese año y promovido al grado siguiente. Listo. Bueno, entonces, ¿cuál ha sido su experiencia con las familias diferentes hasta ahora? Uy, ha sido una experiencia buenísima. Nos ha enseñado muchas cosas. Esta semana, por ejemplo, que te aprendí que el principal actor de esto es el niño. Estaba con una mamá porque nosotros retomamos actividades el lunes, estábamos en vacaciones,
y hay una niña que va a empezar el proceso, va a hacer el proyecto. Y estábamos en una entrevista con ella y con la mamá y yo hablábamos del proyecto, de cómo lo iba a hacer, de qué iba a escoger. Al final ya se terminó casi, entonces le decía yo, bueno, queda todo listo, no hay dudas. Y la mamá me dijo, no, todo está clarísimo. Cuando la niña vio tremendos ojos, dice, no, un momento, ¿qué es proyecto? Entonces hemos aprendido que el niño es protagonista, es el que debe ser tenido en cuenta para fortalecer no solo la parte de adquisición de conocimiento, que es importante, sino para fortalecer esas competencias del siglo XXI, que en nuestro proyecto son importantísimas, como por ejemplo esa, tener la capacidad de preguntar lo que no entiendo y de formarme una idea para lo que yo necesito hacer. Ok. ¿Y ustedes han tenido hasta experiencias con niños que tienen unos intereses muy, muy específicos? ¿Cierto? Donde, por ejemplo, un niño porque hay familias donde esto pasa, que dicen es que mi hijo lo único que quiere hacer es jugar videojuegos, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿cómo sí, manejan eso? tenemos la experiencia con un niño que su entorno es Fortnite, porque solamente le gusta jugar videojuegos. Cuando empezamos este proceso con él, lo primero que hicimos Victoria y yo fue sentarnos con él y decirnos, venga, muéstrenos este juego, esto cómo es, qué hay aquí. Y resulta que ahí hay una cantidad de cosas, ahí hay una cantidad de sociales, de matemática, de lenguaje. Entonces se trata de que el niño desde lo que le gusta hacer, o sea, es que a mí solo me gusta el videojuego, es que a mí solo me gusta el fútbol, o solo me gusta pintar. O sea, desde ahí logremos interesar al niño para que él los conocimientos que aprende de un mundo que para él es como un mundo exterior, lo traiga a su entorno. Entonces logre unir las dos cosas y ver que es que realmente eso es importante, hace parte de su entorno y quiera saber sobre eso. Entonces, en esa planeación, ¿cómo se ajustan? Bueno, en una parte ya contestaste esta pregunta, pero por si quieres añadir algo, ¿cómo se ajustan a las necesidades diferentes de los niños y de las familias? Bueno, nosotros lo primero que hacemos es hablar con la familia y con el niño y conocerlo muy a fondo, a él. Y con la familia, porque pues la familia es la que más conoce al niño. Analizar sus necesidades y sus gustos. Y lo primero que le decimos al niño es, como tú quieras. Lo vamos a hacer como a ti te guste, nunca como no te guste. Si a ti no te gusta escribir, es que eso no me gusta. Y buscamos la forma en que sí te guste, o sea, dándole gusto, haciendo que él esté interesado, que quiera hacer las cosas, que las apropie, que las quiera aprender. O sea, la necesidad y el gusto del niño es lo que manda en Brain Community. ¿Y qué pasa si hay una mamá que dice, pues, siento que quiero educar a mi hijo en casa, pero la verdad es que estoy trabajando todo el tiempo y no tengo la manera, ni el conocimiento, ni el interés para hacer ese trabajo de enseñarlo? ¿Hay una opción para eso? Nosotros tenemos una opción para ese tipo de familias y es un acompañamiento más integral, en el que nosotros hacemos lo que haría la mamá o la familia. Nos reunimos con el niño, lo hacemos virtualmente, desarrollamos las guías, hacemos los talleres, cuando esto es este tipo de preparación. Y cuando es el entorno también, o sea, lo hacemos con el paso a paso, qué vamos a hacer esta semana, cómo lo vamos a poner en tu entorno, qué vamos a producir y hacemos un acompañamiento. De hecho, tenemos uno que es grande que hasta lo despertamos. Ok. Bueno, entonces es un paquete completo. Sí, total. O sea, lo que buscamos es eso precisamente, que la familia nos diga, es que yo no puedo educar en casa porque trabajo, porque tengo tal problema. Nosotros podemos ayudarles en todas las situaciones, solo es cuestión de que lo hablemos y adaptemos cómo lo podemos hacer, pero siempre se puede. Entonces, ¿cuál es la familia ideal para este programa? Yo diría que todas las familias, porque es que es algo muy abierto y que lo que busca es solucionar. Entonces, todas las familias que tengan una inquietud, que necesiten una solución, que necesiten un apoyo para educar en casa, son las familias ideales para Brain Community. Mm. Bueno, otra pregunta un poco distinto. Hemos oído mucho en estos días y en esta época, digamos, de unas competencias del siglo XXI, los cuales están divididos en 4 aspectos, que son maneras de pensar, herramientas para trabajar, maneras de trabajar y maneras de vivir el mundo. ¿De qué manera apoyan la adquisición de esas competencias?
Para nosotros eso es vital y es como el eje número uno de Brain Community. Fortalecer esas competencias y las apoyamos por medio del trabajo que hacemos, porque siempre llevamos al niño a que desarrolle un pensamiento creativo, a que pueda trabajar en equipo, porque lo hace con su familia o lo hace con nosotros, a que tenga tolerancia a la frustración, porque nos encontramos mucho que los niños, sobre todo los que vienen de estar escolarizados, se equivoco y si lo hago mal. Entonces, a que tengan tolerancia a eso y puedan avanzar un paso más dejando eso a un lado. O sea, si me equivoco, vuelvo y empiezo. Porque todos los grandes procesos y todos los grandes inventos, y eso es lo que les decimos siempre a ellos, que hay en el mundo, han tenido una cantidad de equivocaciones, que sus inventores no los han llamado equivocaciones, sino una cantidad de pasos antes de llegar al producto final. También fortalecemos mucho en ellos que tengan una buena capacidad de expresión, sobre todo esa parte humana, porque indiscutiblemente ellos en su futuro profesional van a estar enfrentados a la máquina. Y lo que nos diferencia de la máquina es esa esencia humana. Y eso es lo que trabajamos en Brain Community. Es humanidad por encima de todo. Y esa es la principal competencia para el siglo XXI. ¿Tú nos puedes contar un poco de cómo has visto ese crecimiento en tu propio hijo Sí. a través de los proyectos que él ha hecho con Brain Community? Sí. Ha sido un cambio abismal. Mi hijo, por ejemplo, como estuvo escolarizado y lo primero que hicimos fue plataforma, entonces él quería mucho la nota y si me equivoco, y si no sé, y si lo hago mal. Pero él desarrollando, ya esta es la segunda vez que desarrolla proyecto, ha sido un cambio abismal, porque él ha aprendido primero a saber qué es lo que quiere hacer y qué es lo que le interesa. Pues con decirles que antes de empezar a hacer proyectos quería ser abogado. Y ahora esa idea cambió totalmente en su cabeza. Bueno, entonces él ha aprendido a autorregular su aprendizaje, a hacer sus horarios, en qué momento va a estudiar y qué, a llevar su proyecto, a trabajar en equipo, a tener en cuenta a los demás, a solucionar problemas, pues ha desarrollado una cantidad de habilidades y de competencias que han sido por el desarrollo del proyecto. Ah, muy bueno. Súper. Y me acuerdo que en algún momento me contaste de que él tuvo como alguna pregunta que le surgió en mitad de su proyecto y cómo lo solucionó. Bueno, lo que pasa es que mi hijo, como buen adolescente, le encanta YouTube y vivía ahí metido. Entonces yo quise aprovechar eso y le dije, bueno, muéstrame qué es lo que a ti te gusta. Y le gusta mucho un youtuber que se llama Luisito Comunica. Luisito va por eso mexicano y va por diferentes partes del mundo conociendo ciudades, pero es muy bueno, el contenido es muy bueno porque él hace como toda la parte social, o sea, cuenta toda la historia del país desde todos los puntos de vista. Entonces llegamos al Líbano, a Biblos, y él empezó a hablar de Biblos, no sé qué, a contar la historia. Yo trabajo mucho con mi hijo con Classroom. Ahí hacemos el aula y hacemos las preguntas, no sé qué, desarrollamos como toda la semana. Y una de las preguntas era quiénes habían vivido, era sobre, bueno, ahí se dio que los primeros, los fenicios actualmente son los libaneses. Ay, ¿cómo así? Pues es que entonces no teníamos idea de ninguno de los dos, nos fuimos a averiguar de los fenicios, no sé qué, y a él le quedó la tarea de averiguar el resto. Yo bajé un video de Diana Uribe, la historiadora, hablando sobre el Líbano. Cuando ya el niño hizo su investigación y su cosa, me copió unas cosas espectaculares, tanto que yo dudé, yo dije, esto parece copiado de alguna parte, pues es que eran unas expresiones perfectas, una historia muy buena. Entonces fui y le dije, oye, ¿tú de dónde sacaste esta información tan buena? Entonces él me adivinó como el pensamiento y me dijo, no lo copié. Le pregunté a Diana Uribe. Le dije, ¿cómo? Y me dijo, yo lo escribí y le dije que como tú me has dicho que vaya a la fuente verdadera, la fuente que es, a la confiable, yo le escribí, le dije que estaba estudiando sobre ese tema y ella me contestó la pregunta, ¿cierto que está muy bueno? Le dije, excelente. Entonces lo importante ni siquiera era lo que él hubiera aprendido ahí, sino que aprendió a buscar la fuente confiable y la que sí tiene la buena información, sin darle pena de que es que soy un niño, tengo 12 años, ¿cómo le voy a hablar a esta señora, no? La que necesito me responde y listo. Ah, muy bueno, muy bueno. Es muy interesante. Entonces ahora tenemos otro invitado que se llama Samuel y él es el director del Colegio Cristiano de Colombia.
Este es el colegio con quien hace la conexión para legalización de la certificación de grado. Entonces, muchas gracias, Samuel, por estar con nosotros. Me encantaría saber cuál es tu perspectiva sobre el trabajo que se está haciendo Brain Community. Bueno, mucho gusto para todos los que nos ven en este momento. Como decía Alma, mi nombre es Samuel Balanzó, soy el director del Colegio Cristiano de Colombia, en el cual tiene una alianza con Brain Community. Nos parece muy bueno, muy interesante el programa que se realiza a través de Brain Community con respecto al entorno y la facilidad de articular el programa con la institución, la importancia de poder llevar nuestro contenido para poder certificar los estudiantes y aún así seguir haciendo nuestro proyecto en casa sin ningún problema, manejando nuestras actividades de entorno que ya previamente tienen Mónica en el programa. Bueno, y Mónica me ha contado que cuando ustedes miran todo ese programa, todas esas opciones, que hay mucha flexibilidad para pensar en nuevas opciones. Nosotros tenemos opciones flexibles de trabajo, que es el desarrollar el contenido curricular, el contenido educativo, en unos plazos en el que el estudiante y el padre de familia pueden acomodar su espacio para desarrollar las actividades. Y esto, gracias también a la posibilidad que da Brain Community al hacer los proyectos flexibles y dirigidos, también asistidos por ellos, es muy bueno para tanto para los niños como para los padres de familia esta opción con Brain Community en alianza con el Colegio Cristiano en Colombia. ¿Hay algo más que te gustaría compartir sobre esta experiencia? Bueno, con Mónica y Brain Community hemos ya trabajado varios meses atrás con respecto a todo el proceso que es la certificación de estudiantes que desean certificarse a través de su educación en casa. También tenemos el programa con Brain Community para el proceso de validación de personas adultas, validación para las personas que quieren certificar su año a año. Entonces, este amplio rango de modalidades que compartimos con Brain nos ha permitido articular muchas funcionalidades a través de nuestras plataformas para poder llegar a todas las personas que quieren trabajar bajo la modalidad que nos muestra Mónica, en este caso con Brain Community, en la alianza con el Colegio Cristiano de Colombia. Me parece que es muy bueno lo que han hecho ellas, en el caso con Victoria, que es nuestra otra asesora, como les digo yo, las asesoras del colegio en la parte de Medellín, han logrado cosas que para nosotros a veces es difícil alcanzar, como es la cantidad de población que quiere realizar el proyecto en casa. Entonces, yo invito a todas las personas que puedan ver este video y lo que hagan, a entrar a trabajar con nosotros en este equipo de Brain Community para poder terminar su primaria, su bachillerato, los chicos que estudian en casa, como los chicos que también necesitan certificar sus años anteriores que no lo han podido realizar con otros colegios, los papitos que aún no han podido acabar su primaria, su bachillerato, también Brain Community con la Alianza del Colegio Cristiano de Colombia tienen la posibilidad para que ellos lo puedan hacer. Entonces, estamos felices, orgullosos de este programa que está bien fortalecido, bien estructurado y esperamos que siga siendo el boom en todo Colombia. Me alegra mucho que has podido estar con nosotros. Yo sé que tienes muchas cosas por hacer, entonces te vamos a dejar ir, pero de verdad muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y tu perspectiva sobre lo que se está haciendo Brain Community. Alma, muchas gracias Mónica por habernos invitado a este espacio donde queremos, como decimos, recalcar y fortalecer estos espacios de la educación en casa con todos nuestros chicos y qué más bonito hacerlo ya bajo esta experiencia bien estructurada de Brain Community con Alianza del Colegio Cristiano de Colombia. Dios los bendiga y esperamos vernos en otra ocasión y estar por allá en Medellín también visitándolos a todos. Feliz día. Claro, Samuel, gracias. Gracias, Samuel. Entonces, Mónica, como acabamos de hablar con el director Samuel, puede que hay muchas personas que tienen una pregunta en este momento y esa pregunta es, como eso es un colegio cristiano,
¿Eso significa que el trabajo que las familias tienen que hacer con Brain Community tiene que ver una parte cristiana o puede ser personas de otras religiones y creencias? ¿Cómo manejan esa parte? Bueno, realmente las personas que hacen el proyecto o que están con Brain Community no tienen directamente que ver en la formación del colegio, o sea, tienen que ver en cuanto a los contenidos pedagógicos, pero ya la orientación que ellos tienen religiosa no tiene nada que ver con la formación de Brain Community. En Brain Community puede estar cualquier persona, e inclusive ahora nosotros estamos empezando a crear una comunidad en la que nos vamos a reunir, vamos a tener actividades en el Parque Explora, en muchas partes de Medellín, no necesariamente para personas que estén desarrollando el proyecto con Brain Community, para cualquier persona que eduque en casa, que esté escolarizada, pero que quiera reunir sus niños para que realicen actividades de tipo científico, educativas, lúdicas, cualquier tipo de actividad en la que nos podamos reunir y hacer cosas interesantes puede estar en Brain Community. Entonces, no importa la orientación del colegio, no tiene nada que ver con la orientación de Brain Community, y además de eso vamos a empezar nuestro nuevo grupo y también vamos a empezar Brain Community Orienting. Ah, bueno, y eso es conectado con Living Learning, ¿cierto? En este momento ya vamos a empezar a hacerlo aparte. Brain Community va a empezar a independizarse y van a estar las dos actividades, pero lo de Brain Community va a ser exclusivamente Brain Community. Ah, listo, bueno saberlo. Entonces, Mónica, ¿cómo se puede conseguir información o cómo se puede inscribir en Brain Community? Bueno, nosotros tenemos todas las redes sociales, estamos como Brain Community en Facebook, en Instagram, y tenemos nuestro WhatsApp 302-392-0584. Ah, listo. Y también, cierto que hay una reunión que ustedes tienen semanalmente para familias que solo quieren poder conversar, conocer más o hacer preguntas específicas de sus familias, pero que no tienen que estar directamente involucrados con Brain Community de manera oficial. Bueno, miren, para contestar esas preguntas les voy a contar o a decir que Brain Community es un híbrido, o sea, está lleno de cosas diferentes. Yo diría que es una amalgama. Obviamente es un proyecto en el que se genera un contenido de trabajo y un contenido económico, pero esa no es nuestra principal motivación. Nuestra principal motivación es acompañar, porque Victoria y yo queríamos para nuestros hijos una educación, un estilo de educación que no existía. Entonces nosotros lo creamos inicialmente para ellos, pero queremos que sea para todas las familias. En ese grupo que tú comentas, lo hacemos los jueves a las 3 de la tarde, nos reunimos por Meet en este momento y creo que seguirá siendo siempre así, aunque después podemos hacer también otras cosas presenciales. Y lo que queremos es que todas esas familias que educan en casa, que lo hacen escolarizados, que de cualquier manera, pero esos padres que tienen dudas y que digan, ay, bueno, no, qué bueno conversar con otros papás, cómo hago esto, cómo enseño tal, ay, tengo una cosa buenísima que hice y la quiero compartir con los otros, puedan tener ese espacio. Además, como les digo yo siempre, este es un camino a veces de mucha soledad, el de educar en casa, de mucha crítica por parte de la familia, por parte de la sociedad, aunque ahora eso ha cambiado un poco cuando la gente descubrió pues es que uno puede aprender en casa y puede hacerlo bien, pero como es de rico uno encontrarse con otro que esté más loco que uno. Entonces uno queda como tan tranquilo porque se da cuenta que no está solo en el mundo. Entonces la idea es esa, es compartir con todas las personas. De nosotros tenemos niños o familias que se apoyan mucho en nosotros y no realizan el proyecto. Simplemente les brindamos apoyo e información. Perfecto. Mira, muchas gracias, Mónica, por brindar esta información, por ayudarnos a entender más las opciones que hay para las familias que quieren una educación alternativa. Para las personas que les está sirviendo esta información o que quieren conocer más, les invito a dar un like, a suscribirse y si quieren, a dejar un comentario. Además de eso, vamos a dejar, después de terminar el video, unos testimonios de familias que están trabajando con Brain Community para escuchar directamente de esas familias cuál ha sido su experiencia. Muchas gracias por su tiempo y feliz día. Hola, soy Marnie Vázquez, mamá de Emiliana Castaño. Emiliana tiene 9 años y está en 3er grado.
llegamos a Brain porque una serie de dudas frente al sistema tradicional y este confinamiento nos llevó como a dar ese gran paso. Mi hermana, que tiene un niño de 4 años, desde que quedó en embarazo se planteó esa pregunta de ¿será que no hay otra manera de educar a los niños? El sistema tradicional creo que ya no aplica. Entonces ya empezó un proceso investigativo, el cual me lo iba a mí informando paralelamente. Entonces esa información que ya teníamos, junto con el confinamiento, me llevó a reforzar esa necesidad de buscar otra forma de educar. Adicional a esto, Brain está ofreciendo unas charlas para compartir las experiencias de las mamás y de las familias en este nuevo escenario. Entonces participo en una de estas conferencias con Brain y ya pues tomo la decisión junto con Emiliana de darnos la oportunidad de aprender de otra manera. Entonces llegamos por un proceso investigativo y que Dios siempre nos pone lo que necesitamos en el camino y cuándo es el momento. ¿Qué estilo de proyecto estamos manejando con Emiliana? El entorno que este año, la temática es el entorno, y el entorno que Emiliana escogió fue su familia, porque es un entorno que conoce, en el que se siente cómoda y segura. ¿Cómo lo va a desarrollar? A través de la fotografía, porque le gusta mucho la fotografía. Es una fotografía totalmente investigativa inicialmente, entonces ella está pues apenas en esa etapa de los temas que va aprendiendo, irlos combinando en cosas que encuentra en su casa, cosas de su familia, historias de su familia, y a través de la fotografía ir aplicando los conocimientos que le van dando. La experiencia ha sido muy tranquilizante. O sea, nosotros veníamos de un nivel de estrés en el colegio, en este confinamiento horrible, porque era levántese a cierta hora, esté conectada, haga la actividad tal, tiene que ser para allá, tiene que ser de esta forma, tiene que ser como yo lo diga. Y claro, pues yo la obligaba a que ella lo hiciera como la profesora decía que tenía que ser. Así ella no quisiera, es que hay que hacerlo, es que hay que hacerlo. Entonces ahora estamos en un estado de paz y de tranquilidad increíble, estado en el que ella antes crea más fácil, responde más fácil, maneja su tiempo. Todavía obviamente es un ejercicio de entender que todo cambia, tanto la forma de aprender como la forma de transmitir esa información. Obviamente yo como mamá también tengo que irme deshaciendo de muchos esquemas. Es que la única manera de aprender es que te sientes a escribir, es que la única manera de aprender es que leas. Hay muchas maneras de aprender y he ido aprendiendo que ellos están aprendiendo en todo momento, todas las horas del día tiene un proceso de aprendizaje. Entonces hasta ahora ha sido una experiencia totalmente positiva y muy cambiante, y estamos felices. Gracias a las mamás que se atrevieron a dar este paso y nos están acompañando a nosotros también. Gracias, chao.